A la mitad de su periodo como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jeanine Otalora renunció. Dijo para permitir que el tribunal se adapte a los cambios que enfrenta el país. ¿Pero qué hay detrás de la renuncia? Veamos el contexto. Después de 26 meses de ocupar el cargo de presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jeanine Otalora renunció al cargo. El mismo día, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera fue electo por unanimidad como el nuevo presidente del tribunal para un periodo de 4 años. Otalora, que permanecerá como magistrada, fue señalada por el magistrado José Luis Vargas por haber aceptado presiones para validar la elección al gobierno de Puebla a favor de Marta Erika Alonso. Vargas cuestionó la continuidad de Otalora al frente del tribunal debido a la crisis generada por esta disputa. En diciembre pasado, el tribunal emitió un comunicado señalando que las diferencias se habían resuelto de manera interna, mientras que en su renuncia, Otalora señaló que la crisis era parte de la tensión a la que este órgano se ve sometido al resolver conflictos políticos. Añadió que la vida institucional de México vive una nueva época y el Tribunal Electoral debe adaptarse a los cambios. Para Héctor Larios, secretario general del Partido Acción Nacional, la renuncia de Otalora se debió a presiones del gobierno por haber reconocido el triunfo de la panista sobre el morenista Miguel Barbosa. La controvertida elección en Puebla no fue el único escándalo durante la presidencia de Otalora. El no haber anulado la elección a gobernador de Coahuila en 2017, cuando el actual gobernador, el priista Miguel Riquelme Solís, rebasó el tope de gastos de campaña. Además, autorizaron al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a ser candidato independiente a la presidencia, aún sin tener las firmas necesarias, y la revocación a la multa por 197 millones de pesos impuesta a Morena por fraude en fideicomiso para damnificados del terremoto del 19 de septiembre. Punto y contrapunto. Primer programa de la semana y como siempre, como cada lunes y miércoles, está con nosotros Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, encantada. Buena semana. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo también. ¿Qué tal, Eder? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Qué tal? Buenas noches a todas, todos. Y también Fernanda Caso, abogada y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muchas gracias, Genaro. Un gusto estar por acá. Bueno, primer tema, que yo creo que hay que explicarle primero a la gente de qué se trata esto. Como mencionaba al principio, la columna de Roberto Samarripa de hoy en Reforma trae algunas hipótesis de por qué renunció Jeanine Otalora, que tiene que ver un poco con el tema de la separación de poderes, que en teoría, bajo el supuesto de Samarripa, pues parece que no hubiese, incluido la presencia del ministro Arturo Saldívar y el asesor jurídico de presidencia, Julio Scherer, en presionar a esta magistrada. Está también la otra opción o la otra hipótesis de que tal vez se baja del tribunal ella para poder ser nombrada o en la terna para la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo lo estás viendo tú, querido Alfredo? Tú decías que tienes ahí varias hipótesis y que quieres explicar. Empezamos contigo. Pues es que esta versión ya había corrido, algunas personas ya habíamos escuchado esto desde que se dio la renuncia la semana pasada. Empezar diciendo que la justicia electoral en México es muy poca justicia y mucha politiquería. Sí. Creo que el desgaste del Tribunal Electoral en la credibilidad de la gente es inmenso. Se suma a este descrédito al que ha estado sujeto el Poder Judicial de la Federación, sobre todo con este pleito que hubo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Y a diferencia de la Corte y de poder defender otro tipo de comportamiento del alto tribunal, aquí no hay mucho que poder defender y es un punto débil, una ventana incluso de entrada para la injerencia en muchas cosas a futuro. Recordemos que viene la elección de la ministra, sí, del ministro el próximo mes. Hay muchas cosas en juego en torno al tribunal. Y definitivamente la columna de Samarripa de hoy, su tolvanera, es muy clarificante en muchos aspectos. Habla de Puebla como el inicio de esta muerte anunciada, de esta presidencia anunciada, que se da primero cuando Julio Scherer, o un inicio cuando Julio Scherer empieza como consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, de la presidencia, empieza a presionar para que el tribunal declare la nulidad de la elección en Puebla, cosa que propone el magistrado José Luis en diciembre. Y otra vez, lo comentábamos hace un ratito fuera del aire, quién sabe cuántas cosas no se rompieron con la muerte de Moreno Valle. Pero es cierto que después de esto, después de una relación lastimada por el proceso de Puebla, o por la resolución en torno a la elección de Puebla, regresan las presiones. Ahí insinúan que incluso Arturo Saldívar, insinúa a Samarripa que Arturo Saldívar acompaña incluso a Julio Scherer para presionarla a Jeanine Otalora a renunciar, cosa que pues
sucede. Y Cosa que será grave porque en teoría el Poder Supremo, o sea, la Corte Suprema de Justicia es un poder autónomo que no tendría que estar acompañando al consejero jurídico, Y digamos. que en un momento Saldívar ni siquiera era presidente de la Corte, o sea, pero tenía ese peso específico. Entonces, por eso la lectura es muy complicada sobre todo lo que pasó ahí. Y pues lamentablemente queda el primoroso, como le llama Samarripa, que pues digo, Felipe Fuentes es una persona cercanísima al PRI, es una de las cosas que peor representan al Tribunal Electoral, o mejor representan en lo malo que es. Eder levantó la mano para un contrapunto. Yo creo que hoy los tres temas están hilados a partir de que vamos a hablar de una crisis de credibilidad hacia tres instituciones que venimos heredando y lo que planteaba en su tuit esta señora, la ministra, era que a partir a partir de los conflictos, que los conflictos se habían profundizado porque el Tribunal Electoral había tenido que resolver distintos líos. Yo creo, y aquí pongo en la mesa una tercera hipótesis, en realidad no resolvió nada, atizaron los conflictos. Lo de Puebla es la gota que derramó el vaso, pero cada una de las decisiones en donde tuvo que intervenir el Tribunal Electoral vienen acompañadas de un descrédito tremendo, de no ser por la manera tan contundente en que Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia y que a las 8 de la noche ya estaba resuelta la elección del 1 de julio, tendríamos un problema postelectoral muy fuerte porque la gente y en general la clase política incluso no creen en esta institución en lo concreto, y yo creo que su renuncia obedece a que es imposible transitar y apostarle a un proceso de regenerar la confianza de esta institución con quien había estado al frente en un conflicto tan fuerte como el de Puebla, en donde hubo muertos, en donde hubo más de 20 casillas que se tomaron por la fuerza, que se debió haber anulado. Con esto, entonces, descartas que ella vaya a estar en la terna para la Suprema Corte. Pues, porque se está hablando de un conflicto ahí de credibilidad, de liderazgo. Si llega, y demás. yo creo que no debería ser ella electa. Muy bien, a ver, Fercas. Sí, yo creo que este conflicto, la renuncia de Janine Otalora, es justo un síntoma que nos obliga realmente a repensar todo el modelo de justicia electoral que tenemos en el país, ¿no? Coincido con Alfredo en lo que decía, que realmente no es derecho, es política encubierta de derecho. Y vemos cómo resuelve muchas veces el tribunal, y no solo la sala superior, sino también las salas regionales y a nivel local, que dicen, bueno, pues si tenemos conflicto con 10 municipios, vamos a darle 3 a cada partido para que ya no haya presión, ¿no? Unas resoluciones extrañísimas que no tienen nada que ver con preceptos jurídicos, sino más bien con arreglos políticos. Y hace sentido porque justo quienes nombran a todo este cuerpo, ¿no? Tanto a los magistrados como a todos los niveles dentro del Poder Judicial Electoral, son los propios partidos, ¿no? Son miembros de la clase política sobre quienes después resuelven. Creo que el tema de los nombramientos es un primer foco rojo que tenemos que atender porque hoy no está funcionando. No es únicamente la sentencia de Puebla, antes de eso habíamos tenido la sentencia del Bronco que lo suben a la boleta sin ningún argumento, habíamos tenido lo del fideicomiso de Morena que lo desechan sin ningún argumento jurídico. Es decir, hay una serie de sentencias con ningún, sin ningún fundamento legal y que son francamente lamentables. Pero no es solo eso, también es que el derecho electoral se renueva cada vez que hay elecciones, ¿no? Cada vez que pasa una elección hacemos nuevas normas para evitar todo lo que no nos gustó que pasó en la anterior. Entonces es un derecho electoral que va llenándose de parches, que no permite, elástico, pero que además no permite que se generen precedentes, que no permite que se genere jurisprudencia, que no permite que se genere doctrina, sobre la cual pues puede haber una cultura jurídica mucho más robusta, que permita resolver y que también permita criticar las resoluciones judiciales con más sustento. Creo que si seguimos en esta lógica de estar renovando nuestro sistema electoral, tanto en los nombramientos cada vez que se nos ocurren, como en las normas, pues esto no va a funcionar. Y en tercer lugar, la relación entre el Tribunal Electoral y el INE, ¿no? Que parece siempre como que el Tribunal Electoral le corrige la plana al INE, pero el INE me parece que tiene, al menos hasta este momento, ha mostrado un poco más de coherencia en sus decisiones. No en todas, pero esta relación en la que el INE es el que organiza, pero al final el tribunal es el que califica, no ha terminado de resolverse y no termina de hacer mucho sentido. Entonces creo que el derecho electoral tiene muchísimos retos y esta dimisión de Janine Otalora como presidenta tendría que ponernos a pensar. ¿Coincides con esta lectura, querida Lisa, o con cuál te quedas? ¿Con la hipótesis del tema de credibilidad y falta de confianza, con la hipótesis que puso por acá Alfredo con la columna de Samarripa, o con esta otra? Mira, yo creo que todas tienen parte de verdad y esa es la gran tragedia del Tribunal Electoral, ¿no?
Lo que vemos con la renuncia de Jeanine en realidad es la culminación de un conflicto político al interior del tribunal y un conflicto político entre las fuerzas políticas que se disputaron más de una elección. Estamos hablando de precedentes de elecciones estatales y municipales, ¿no? Mal hechas, donde las violaciones fueron ampliamente documentadas y donde de todos modos el tribunal fallaba a favor del candidato que había maleado la ley, violado la ley, saltándose a las instituciones, ¿no? Tenemos una crisis, efectivamente, una crisis de legitimidad, de falta de confianza en la ciudadanía, pero que tiene que ver precisamente por dos episodios lamentables. Uno, que es el desempeño del tribunal en materia de sus sentencias. En la nota veíamos el caso de Coahuila, vemos el caso del Edomex, que a todas luces hubo financiamiento ilegal, la elección más cara de la historia en México, la elección de Colima, que se anuló y tuvo que volverse a llevar a cabo cuando habíamos tenido una operación desde el gobierno de Colima en contra del propio candidato del mismo partido, la elección de Aguascalientes, que se anuló y no ganó Lorena, por ejemplo, ¿no? Donde participó la Iglesia públicamente en la movilización del voto en favor del PAN, lo cual para mí pues es un escándalo, ¿no? Y eso se documentó y no valió para el tribunal. Y un conflicto, una confrontación política al interior. Presenciamos en los últimos meses este escándalo, ¿no? Estos dimes y diretes entre Vargas y Otálora, que eran a todas luces insostenibles, ¿no? Él, que tenía proyectos para la elección de Puebla, proyecto de anulación, donde no se terminaban de poner de acuerdo y todos los días eran periodicazos y dimes y diretes entre los mismos magistrados. Entonces esta renuncia se da en el marco de una muy mala actuación sostenida del tribunal, en medio de un pleito entre sus propios magistrados, con el ingrediente extra de que en el cambio de gobierno y la manera en la que ella frasea su renuncia se deja entrever o que hay dos posibilidades. Una, que la presión vino directamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o la otra, que el nuevo esquema institucional en el que ella no encajó fue la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia y como tal, pues dentro de la Judicatura Federal. Claro. Que es muy interesante porque sí te deja ver todos estos pactos y todo este acomodo y este recuento que hace Lisa de todas las cosas que nada más en los últimos años hemos visto. Pues toda la clase política tiene una gran responsabilidad en tener esa institución tan débil y tan cuestionada y tan podrida. Y el costo de la misma también, El ¿no? costo, O sea, sí. O sea, es que es una historia bien compleja de seguir poco a poco. A veces parece que cuando se gana una elección y existe una declaratoria de ganador en tal o cual estado, la historia se acabó y ya muy poco vemos de lo que pasa posteriormente, ¿no? Y una cosa que yo nunca me explico, por ejemplo, de Morena en la elección del Estado de México, es cómo Morena no peleó con uñas y dientes una elección que a todas luces tuvo dinero del mazo lavado, contra el incluso final. lavaron dinero del gobierno del Estado de México a través del sistema carretero y de las concesiones a OHL y todo esto, y no pelearon, no la pelearon hasta... No, no es cierto. No es cierto. Sí, se fueron a instancias jurídicas, hicimos políticas Instancias jurídicas. que hacer, Fíjate, hicimos manifestaciones, yo marché. La iniciativa ahora en ese momento hizo algo que se llamaba El Ciclo, que explicaron con muchísimos detalles, toda la operación de OHL desde 2005. Lo sacó la iniciativa ahora, ¿no? La iniciativa ahora en su momento. Cuando hizo esto. estaban haciendo bien las cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, recibió Morena la contabilidad paralela que tenía el PRI en la elección de Estado de México, y a la hora de la sesión, o sea, yo lo vi, yo estaba ahí, nadie me cuenta, a la hora de la sesión en el Instituto Electoral, cuando calificaron la elección, Morena se quedó callado. Duarte, ¿cómo se llama? Horacio Duarte se quedó callado. Mejor se defendió la parte del ciclo, de esto que te voy a explicar ahora, que eso, ¿no? Y lo vimos como algún tribunal convalidando esto. Y es cuando, todos tienen una parte de responsabilidad en este tipo Pero fíjate que el último elemento tiene que ver justo con esto, con la cercanía al poder, porque hablábamos de un tribunal cuyos nombramientos justo no tienen mecanismos claros, se dan por medio de las mismas fuerzas políticas que después tienen que calificar. Se autorizó el extender los mandatos de los magistrados de este tribunal en un periodo, en un proceso por demás opaco en el Senado, cuando todavía Roberto Gil estaba ahí adentro con la bancada de Gamboa.
¿no? Pero inconstitucional. Que ahora, ¿no? Se repite un poco en esta, si fuera cierta la hipótesis de Samarripa, se repetiría un poco en algún grado con la intervención de Morena para pedir El primor. se bajara la presidenta del tribunal, que no deja de ser magistrada, por cierto, sigue operando adentro del tribunal, simple y sencillamente ya no es la magistrada, la presidenta, y entra una personalidad que se asocia directamente fuerte con ese prismo, además de Atlacomulco, que tanto daño le hizo a la elección del Estado de México, que ahora presume pues una afinidad con el presidente y que deja, Samarripa con eso cierra, creo que es importante, la posibilidad de decir, este nuevo presidente que pidió además se le ampliara su presidencia, se le diera la oportunidad de reelegirse para calificar la elección intermedia del 2021. A ver. No, pero creo que además esto que decía Alfredo es sumamente relevante porque justamente criticamos a Morena porque no peleó hasta el final. Bueno, jurídicamente sí peleó hasta el final, ¿no? Pero ahí es en donde se muestra que el peso político de los partidos que ejercen mucho mayor presión es lo que acaba teniendo resultados, ¿no? Mientras que en Coahuila vimos a dos partidos pelearse con todo, vimos a la gente en las calles y eso determinando la decisión que se daba en el tribunal, eso inclinando la balanza de un lado o del otro todos los días de manera distinta hasta que finalmente se decidió a favor del PRI. No lo vimos en el Estado de México. Y por no ver esa presión simplemente no se resolvió. Entonces, al final te das cuenta cómo las leyes no importaron, ¿no? Acabamos siendo quienes presionaban más. O Monterrey, ¿no? Local que dijo esto va y el tribunal que dijo esto no va. ¿no? Y ahora vemos una cercanía o al menos una frecuencia en las visitas del presidente López Obrador al Estado de México, en eventos con el Mazo, la misma Delfina y también muy Pero cercana. ha sido por el tema extraordinario de la lucha contra el huachicol. O sea, ahorita a donde ha estado Andrés ha sido, y de manera institucional, pues llega con el gobernador y con la delegada de programas sociales por el asunto del huachicol. Ese es el discurso, ¿no? Bueno, es que se está atendiendo el Pero tema. el Estado de México es la, sugerencia el Estado de de la México es la alianza puerta PRI, de un Morena montón de imposiciones sí, sí, sí. y de No, sociedades. estamos- Y es un Estado fundamental. Yo Sigue vengo, siendo yo la soy última mexicano, corona del yo PRI, vengo tal del vez. Estado de México. Y por supuesto que se agotaron las instancias jurídicas, se fue hasta las últimas instancias y nos movilizamos, pero No, se continuar con movilizaron. Sí, yo estuve en una manifestación, caminamos desde Ecatepec hasta Toluca. Digamos, por esa actitud y de reserva lo que frente al sí, Poder Judicial hubo- electoral. Ya, el Big no se ha Brother ya sostenido. me está diciendo que nos tenemos que ir a corte. Si quieren, retomamos este tema en el siguiente bloque, aunque tendremos que hablar más bien de la protección a periodistas que parece no funcionar en nuestro país. Regresamos con este tema a punto y contrapunto.